Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor diputado Mariano Tucci. Sí, presidente. Al inicio de esta discusión, de este inciso, un diputado del oficialismo, el diputado Subía, nos llamaba al sinceramiento del sistema político respecto a uno de los temas fundamentales que tiene que ver con la seguridad y fundamentalmente con la convivencia. Estoy hablando del sistema penitenciario. Y yo comparto la idea de construir, presidente, acuerdos nacionales y generar políticas de Estado, de largo aliento, para garantizarle a los ciudadanos una convivencia sana y en paz. Creo que estamos todos absolutamente de acuerdo en esto que es conceptual. Pero la dificultad radica, presidente, para una empresa de este tamaño, de este tipo, en una acción que sea pensada, que sea calificada desde el Estado, que contemple las visiones diferentes que tiene el sistema de partidos y que sobre todo garantice resultados efectivos con políticas que sean robustas, que además de colocar en el centro a la seguridad pública, incorpore una visión humanista, planificada y fundamentalmente consensuada para que nadie quede por el camino. Nosotros tenemos una visión absolutamente crítica de las políticas de seguridad de este gobierno, porque consideramos en términos generales, como vienen diciendo mis compañeros y mis compañeras, que el enfoque exclusivamente represivo y la falta de planificación estratégica son la hoja de ruta de quien hoy tiene la rectoría en estos temas. Y por supuesto que le sumamos, como decía la diputada Cairo, a este sucinto análisis, la impericia, el desconocimiento y fundamentalmente el mal asesoramiento de un ministro del Interior que todavía hoy afirma públicamente que no sabe, que no conoce y que no entiende de algunos temas que son vertebradores de la seguridad pública nacional. Entonces, es muy difícil analizar este proyecto de rendición de cuentas a la luz de un ministerio que no tiene norte porque planifica mal y porque además en la conducción hay un hombre de particular confianza del presidente de la República, y esto es muy importante decirlo y decirlo fuerte y claro, que todos los días demuestra que no está a la altura de los desafíos que el país le presenta. Mis compañeros han abundado sobre las generalidades del proyecto de rendición de cuentas, sobre todo este inciso, pero yo quiero hacer algunas consideraciones políticas respecto a dos o tres temas que me parecen sustantivos. El primero, la lucha contra el narcotráfico. El segundo, el manejo de los establecimientos penitenciarios de máxima seguridad. Y el tercero, la conducción de algunos estamentos de la fuerza policial. En el primero de los casos, creo que algo decía Cecilia Cairo, el ministro del Interior, cuando estuvo aquí en la Comisión Integrada de Hacienda con Presupuesto, nos relató sobre las diferentes acciones que genera cotidianamente en su lucha contra el narco, pero en ningún momento, presidente, le presentó a esta Cámara un plan nacional de lucha contra el tráfico de drogas, a pesar de que le ofrecimos la posibilidad de que la comisión pasara a sesión secreta para enterarnos de la efectividad y de los resultados de la planificación estratégica que el gobierno uruguayo, suponemos, tiene. No lo hizo. Insistimos. No respondió. Por lo tanto, creo que tenemos el derecho de preguntarnos si para el ministro este poder del Estado, el poder legislativo, no es merecedor de su confianza para trasladarnos la estrategia que el gobierno está pensando en este sentido. Mire, presidente, desde la asunción del ministro Luis Heber, este ha sido un tema que ha estado jerarquizado en el discurso de la administración y nosotros compartimos, creo que todos los frente amplistas compartimos, que el Estado uruguayo debe de hacer los mayores esfuerzos para socavar los pilares de las organizaciones que trafican, que lavan e infiltran con sus dineros las instituciones de la sociedad civil, sean del tipo que fueren. De modo que el plan que el ministro dice tener permanentemente en los medios de comunicación para desbaratar la operativa de estas organizaciones criminales para esta Cámara no existe, porque no se conoce ni se ven sus resultados. Por ejemplo, y esto es un tema muy delicado, el ministro nos habló de la existencia en el Uruguay, en nuestro Uruguay,
de laboratorios donde se confeccionan drogas sintéticas, presidente. Nos ilustró respecto de las cantidades incautadas de pasta base de cocaína y también de cocaína, pero sin embargo no fue capaz de responder a una pregunta muy simple, presidente, que nos deberíamos hacer todos. ¿El Uruguay sigue siendo un país de tránsito de drogas o pasamos a ser productores de algunas drogas? La respuesta a este interrogante fue el silencio del ministro Heber. Y realmente, a la luz de la violencia que genera el narco en la zona metropolitana fundamentalmente, pero a lo largo y ancho del país, es muy delicado y preocupante y creo que debería ponernos en alerta a todos los partidos políticos. Y yo insisto y dejo la pregunta planteada a la luz de lo que el ministro planteó en la comisión. ¿El Uruguay sigue siendo un país de tránsito o se está produciendo droga en grandes cantidades en diferentes laboratorios desparramados a lo largo y ancho del país? No lo sé, el ministro no dijo nada. Entonces, escuchamos muchísimos discursos, pero a la hora de las realidades, presidente, quien lucha contra el narcotráfico parece elegir sus camionetas y darles pasaportes. Mire qué paradoja. Pero como decía, quiero concentrarme también en otros temas y hacer foco sobre algunas, digamos, inconsistencias que me llaman poderosamente la atención. Comencemos con los planteos vinculados a la reestructura de la Guardia Republicana, que como todos sabemos comenzó con la Ley de Urgente Consideración. En otros tiempos, la respetada Guardia Republicana. Y digo en otros tiempos porque en la actualidad este ministro la pone lejos de los lugares donde debe actuar para que no le roben el armamento, presidente. ¿Qué dejamos para los policías de a pie del departamento de Rivera? ¿Qué dejamos para los ciudadanos que viven en el departamento de Rivera? Cuando el actor político central que encabeza las políticas de seguridad pública, que nos tiene que dar garantías, dice que a la policía, a los que están mejor entrenados, a los que están formados, a los que manejan armamento especial, le pueden robar el armamento. ¿Pero en qué país vivimos, presidente? Seguramente no en el que nos prometieron, en el de los mejores 5 años. Por otra parte, si bien la LUC en su artículo 58 estableció el pasaje de la Guardia Republicana a subordinación de la Dirección Nacional de Policía, insistimos, presidente, en la inconveniencia de sacarle al ministro el control político y administrativo de una fuerza que es especializada y con alto poder de fuego. Por supuesto que queda en el anecdotario que sea el ministro quien designe a su comandante, porque todos sabemos que en la cotidianeidad su comandante va a reportar directamente al director de la Policía Nacional y no al ministro del Interior. Y no estamos bajo ningún punto de vista poniendo aquí en duda, y quiero que quede expresamente claro, la lealtad institucional de los efectivos de la Guardia Republicana, de ninguna manera. Lo que estamos señalando, presidente, es la conveniencia de que esta fuerza especializada siga bajo el control exclusivo del mando superior civil, que es el ministro del Interior. Y aquí quiero enganchar el argumento que ofreció en comisión el director nacional de la policía, el señor Diego Fernández, con el último tema que quiero plantear. Dijo el director, y se recoge en la versión taquigráfica de la comisión a Fojas 87, y leo textual para los taquígrafos. Dice Fernández, dicha dirección estará a cargo de un comandante general que posea el grado de comisario general del subescalafón ejecutivo en situación de actividad y que haya prestado servicios en dicha unidad ejecutora. Lo que queremos dejar claro con esta redacción es que tiene que ser un policía en actividad, un comisario general para que tenga los conocimientos actualizados. Además, debe ser alguien que haya prestado servicios en la unidad ejecutora debido a la especialidad que tiene que desempeñar y teniendo en cuenta sus características. Aquí, presidente, la dualidad de criterios de este gobierno es inefable, porque para sorpresa de todos, no se aplica el mismo criterio para el gobierno de las cárceles de máxima seguridad, donde si tomamos como bueno el criterio de profesionalismo, este no aplica, ya que el artículo 124 crea nuevos cargos de particular confianza para coordinador y director de las unidades 4 y 3 respectivamente. Estamos hablando del Penal de Libertad y del CONCAR. Y el mismo artículo aclara, comillas, su titular deberá ser ciudadano de probada idoneidad,
para el cargo a desempeñar. Y yo realmente, presidente, me quedo pensando en qué consistirá una probada idoneidad para dirigir las cárceles más importantes del país. ¿Quién va a validar esa idoneidad? La realidad es que esto abre la puerta, presidente, para que el día de mañana el diputado X, que tuvo un pasaje somero por una comisión parlamentaria especializada en seguridad, el día de mañana, como perdió la banca, termine dirigiendo el CONCAR o el penal de libertad. ¿Qué le parece? Eso es a lo que habilita el artículo 124 de esta rendición de cuentas. La justificación ensayada en comisión, según surge de la versión taquigráfica, por el señor Mendoza es mucho peor, ¿no? Yo la quiero leer. Dice Mendoza, ampliando lo que dije hoy, no es para una persona determinada, sino teniendo en cuenta la dificultad que puede ocurrir, como me pasó a mí la semana pasada, escuchen bien, que tuve que relevar al director de la Unidad 4 CONCAR y no tenía dentro del sistema penitenciario una persona para ser director. Tuve que nombrar a un comisario que tenía en otro destino, o sea que tuve que desarmar una unidad de inteligencia que teníamos para llevarlo al CONCAR. Es decir, tuve que sacrificar una unidad para armar otra, porque en ese momento no tenía oficiales o personal del INR con el perfil como para comandar una unidad de 4.200 personas privadas de libertad, que es la más grande del país. Eso debe hacerse previendo que en cualquier momento pueda pasar a mí o al que me releve circunstancialmente. Es decir, presidente, tenemos que ver personas que pueden estar afuera, que están en condiciones de asumir y aprovechar el conocimiento de personas de cualquier índole, dice Mendoza, que tengan la capacidad y que sean idóneos en una unidad de esas características. Reitero que es previendo para que no suceda lo que me pasó a mí. Si están considerando que este nivel de improvisación es todo lo que no se quiere para un gobierno, aún no han visto, presidente, lo que el ministro Heber dijo a continuación, y también lo voy a leer porque es una perla imperdible y ya termino. Dice el ministro Heber, me importa que esto quede claro, después se coincidirá o no. Si no se coincide, no se acompañará. Para mí es importante que la administración tenga la posibilidad de contratar gente que no necesariamente sea del escalafón policial, que pueda aportar desde otro ángulo y con otra preparación. Debemos dejar abiertas esas puertas, sobre todo cuando escasean. No olvidemos que los directores de estos complejos carcelarios no tienen compensaciones y sí muchas obligaciones. Además, tienen que estar las 24 horas, porque si mañana hay un incidente, el director tiene que estar. Si no está, yo lo sanciono. Entonces, debería de tener una remuneración mejor, pero bueno, es lo que tenemos y no es atractivo llegar a tener la posibilidad de conducir un complejo carcelario como es el CONCAR o el penal de libertad. El ministro del Interior. Y después de escuchar estas afirmaciones, y me queda un minuto, yo me pregunto, ¿cuál será la profesión fuera del rubro policial penitenciario que le da calificación a alguien para dirigir los complejos carcelarios más importantes del país? Con grandes riesgos personales y con un mal sueldo, con dedicación full time y sin compensaciones, con estabilidad laboral nula y grandes presiones, con altísima exposición pública y un ambiente laboral extremadamente tenso. ¿En qué profesión piensa el ministro del Interior, señor presidente? En la jerga jurídica, y para terminar, hay un dicho que reza a confesión de parte, relevo de prueba, y esta rendición, presidente, lo refleja exactamente. Nadie lo puede negar, el gobierno que tenemos, su orientación, su absoluta improvisación, sus prioridades, sus fortalezas y sus flaquezas, a quién benefician y a quién perjudican, porque en definitiva conocerás al árbol por sus frutos, y estos frutos son un 70% menos en equipamiento y más de 2 años de caída continua del salario policial, mientras las estadísticas demuestran que el narcotráfico sigue creciendo, que los homicidios también, y lo que está comprobado, que baja, presidente, es la credibilidad del Gobierno Nacional y de su ministro del Interior. Muchas gracias.